Muy buenas tardes para todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia Herramientas y técnicas para la prevención de riesgos eléctricos, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el ingeniero Fernando Castañeda, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos a que participen de la feria laboral, la cual se va a realizar los días 28 y 29 de junio en nuestra sede A100. Para mayor información, la pueden consultar en nuestro portal web. Todos están cordialmente invitados a que participen de nuestra feria laboral. Ya en unos 4 minuticos damos inicio a la conferencia. Estamos esperando al conferencista. Ya damos en un minuto inicio. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Ingeniero, yo ya di una breve presentación, entonces estamos en espera de que pues usted pueda brindarnos su experiencia y perfil profesional y podamos dar inicio a la conferencia. Todos los asistentes que tengan preguntas de la conferencia las pueden realizar a través de el slide de preguntas al final de la conferencia.
Ingeniero, ¿me escucha? Ingeniero Carlos. Hola, sí, sí te escucho. Muy buenas tardes, ingeniero. Ay, perfecto, ahí ya estamos evidenciando su pantalla, ingeniero, su presentación, al mismo tiempo que el audio se le escucha perfectamente. Entonces, no sé si podemos dar inicio. Claro que sí. Perfecto, ingeniero, listo. Entonces ya los asistentes tienen una introducción de una feria laboral que acabo de realizar y están esperando su presentación de su perfil profesional. Claro que sí, bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla que se va a realizar en el día de hoy por parte de ASEM, buscando como siempre que todos estén, eh, digamos, reforzando todos los diferentes conocimientos que pueden haber alrededor de las diferentes prácticas que se generan en el día a día para tener en cuenta en la prevención de riesgos eléctricos. Entonces, sí, muchas gracias por compartir este espacio. Mi nombre es Carlos Fernando Castañeda, yo soy ingeniero electromecánico, soy especialista en gestión energética y ambiental y especialista en seguridad y salud en el trabajo, en iluminación de alumbrado público y iluminación interior. Y pues bueno, en esta oportunidad encargado de hablar con ustedes un poco más acerca de la prevención de riesgos eléctricos y cómo hay diferentes herramientas de diferentes tipos que se pueden utilizar para este fin. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia y vamos a estar hablando de este tema en la tarde de hoy. Toca bajito. Listo. Entonces, bueno, entonces en el tema inicialmente, en este tema de las herramientas y técnicas para la prevención de riesgos eléctricos, pues vamos a hablar inicialmente de qué se trata esto de la prevención de riesgos eléctricos. Vamos a entrar, digamos, en primera medida a entender un poco algunos conceptos que tenemos que empezar también a evolucionar dentro de nuestra normativa nacional y dentro del marco de lo que hemos venido, de lo que se viene trabajando en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las diferentes empresas y en especial las empresas que están relacionadas con todo el tema de suministro y uso de la energía. ¿Sí? Entonces hay algunos conceptos que se han modificado con base en las diferentes actualizaciones normativas que se generan dentro del país. Entonces ya no hablamos de un programa de salud ocupacional, por ejemplo, vamos siempre que lo nombremos y siempre que hablemos de estos temas, vamos a hablar del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
que es la forma en la cual ahora se parametrizan muchos de las actividades, procedimientos y diferentes modelos profesionales al interior de las empresas asociadas con todo el esquema de prevención de los riesgos que se estén asociados, pues a los que se tenga posibilidad de acceder dentro del trabajo. Ya pues obviamente no se habla del término de ARP, entonces siempre hablaremos cuando se mencione los términos de ARL, asociado a una ley que ya la 1562 del 2012 relacionó. El término de voltaje como tal, que digamos que es un término que en cierta medida nosotros tenemos definido casi que en la usanza coloquial para todos nuestros, digamos que para todas nuestras instalaciones. Entonces dicen de qué voltaje es, pero pues lo que hemos encontrado, el RETIE nos ayudó en ese tema desde el año 2013, donde no se entregó una definición previa de la palabra voltaje, así como la están viendo acá. Simplemente se menciona que es tensión o diferencia de potencial, es decir, la palabra voltaje no existe. Es una forma de, digamos, de relacionarse la palabra de esta, digamos, el término de tensión o diferencia de potencial eléctrico. Digamos que la palabra voltaje es como, pues, hablar de la relación de las unidades, que sí son voltios. Entonces, uno es como si, por ejemplo, dijera el metraje, ¿sí? O, por ejemplo, para hablar de el peso, el peso de algún elemento, uno dijera el quilaje, ¿sí? Lo mismo, al igual de esto, está el término de amperaje, que es un término asociado a la corriente eléctrica, donde no se utiliza como tal, no se debería utilizar, ¿no? Obviamente es muy usual, pero entre más empecemos a corregirlo, pues obviamente será un trabajo más interesante que debemos de realizar a nivel profesional. Y, por ejemplo, cuando se habla de colocar un equipo a tierra o colocar elementos a tierra, ya no se debe utilizar el término aterrizar. Lo que se debe utilizar es poner efectivamente o equipetencialmente a tierra. Es un equipo puesto a tierra, no es un equipo aterrizado, es un equipo puesto a tierra. Es un equipo puesto efectivamente a tierra, ¿sí? Digamos que es tratando de buscar el equilibrio entre la terminología y el profesionalismo en cada una de las actividades que realizamos. Entonces, siempre vamos a hablar de diferentes elementos, por ejemplo, qué diferencias hay en esto que estábamos hablando. Entonces, siempre nosotros hablamos de riesgos eléctricos, pero siempre hay que tener tres elementos que son importantes a la hora de identificar las condiciones. Y es que nosotros podemos hablar de riesgo, pero también debemos tener en cuenta dos términos adicionales, que son el peligro y los incidentes, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de peligro, es la fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación, ¿sí? También podemos hablar de los incidentes, que son sucesos o un suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido. O sea, miren que necesariamente esta actividad no es el que ya ocurre, sino que podría haber ocurrido un daño o un deterioro de la salud. Entonces, cuando casi pasa algo, digámoslo así de forma coloquial, cuando pudo haber pasado, pero pues afortunadamente no pasó. Cuando hay por ejemplo, cuando alguien se resbala y no alcanza a caerse, digamos, no alcanza a haber ninguna afectación, pero sí podría haber ocurrido esa afectación. Entonces, ese se considera el incidente, que antes, digamos, se tenía dividido, ¿no? El tema de incidente y accidente. Ahora, pues, se catalogan ambos sobre la misma, digamos, sobre el mismo rasero, con el objetivo de que la potencialidad también tenga un examen y también tenga una revisión de la condición que se está asociando dentro del peligro y dentro del riesgo. Y obviamente el riesgo es esa combinación de la probabilidad de que ocurra ese suceso o exposición peligrosa o ese incidente, ¿sí? Y la severidad del daño, o sea, es la probabilidad, el riesgo es que probablemente ocurra. Entonces, en algún momento, y lo vamos a ver ahorita más adelante,
Hay documentos en los que se basa todo el modelo de riesgo eléctrico en Colombia, como es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Pero en la actualidad, por ejemplo, el riesgo como tal eléctrico, en algunos lados de ese documento daría la sensación o la percepción de que el riesgo ya ocurrió, ¿sí? Y pues realmente lo que puede pasar es que el riesgo se materialice, ¿sí? Y el riesgo al materializarse ya genera otro tipo de actividades, pero no significa que sea un riesgo, o sea, todos los riesgos en cierta medida son potenciales. ¿Sí? Entonces, el riesgo que ocurre, ya cuando ocurre es que el riesgo se, digamos, se materializó. ¿Sí? Entonces, es esa probabilidad de que ocurra. Ya cuando el riesgo ocurrió, pues ya la probabilidad, ya no existe la probabilidad es del 100%, digámoslo, porque ya se expuso de manera peligrosa a un daño y por eso ocurrió de esa manera. Entonces, teniendo en cuenta estas tres variables, vamos a ver un poco de qué se trata de qué se trata un peligro y un riesgo, ¿sí? Entonces, obviamente aquí pues vemos, por ejemplo, ¿qué podría ser un peligro? Un peligro es un cable eléctrico expuesto, ¿sí? Si nosotros tenemos un cable eléctrico aquí de esta manera donde el aislamiento ya se ha perdido, ¿sí? El riesgo, este es el peligro y estos son los peligros que vamos a aprender a identificar. De alguna manera, así hoy en términos generales, vamos a aprender a identificar estos peligros en algunas condiciones que pondrían en riesgo a una persona. ¿Qué pondrían en riesgo? Que si la persona no cuenta con elementos de protección personal o los elementos de protección personal con los que cuenta no son adecuados, pues obviamente podría estar en riesgo de sufrir una descarga eléctrica por la pérdida de aislamiento del conductor. ¿Sí? Entonces, es una condición de peligro que representa un riesgo para las personas. ¿Sí? De igual manera, puede ser en otros campos, ¿no? En los campos, por ejemplo, sociales, familiares, en cualquier otro aspecto, no solo en el profesional, puede estar inmerso dentro de nuestras actividades. Por ejemplo, ¿cuál es el peligro? Que un alimento pueda contener una bacteria, ¿sí? Pueda contener, por ejemplo, salmonela. Entonces, ese es un peligro. El riesgo, o sea, que el alimento lo tenga, en este momento no me está afectando, ¿sí? Lo que me podría afectar es que yo consuma ese alimento. Entonces, por eso, pues el riesgo es que la persona se enferme de cualquier enfermedad asociada a la bacteria que se encontrara en ese alimento. Entonces, ahí vemos esa condición. Y la situación del incidente es que se haya presentado. ¿Sí? El incidente se da cuando a esta persona, por ejemplo, en el contacto sobre el conductor expuesto, pues se presentó, o cuando esta persona se alimentó y incidente, antes, como les decía, por ejemplo, el incidente es que se lo hubiera comido y no le hubiera pasado nada. Y el accidente es que se lo hubiera comido y se hubiera enfermado. La palabra incidente ahora recoge los dos términos porque pase o no pase, la condición debe ser examinada. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, lo vemos en el ámbito de los hogares, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo en el cual esta condición estaba una nevera, ¿sí? Este es el espacio de la nevera, aquí donde ustedes lo ven, es una condición normal dentro de las viviendas, ¿sí? Y en la parte de atrás de esta nevera, en vez de encontrarse un tomacorriente como lo conocemos, se encontraba un tomacorriente de este tipo, ¿sí? Entonces, el peligro como tal es que haya un elemento que pueda dejar otro tipo de conexión a la que tiene este elemento como tal. ¿Sí? Para este caso, un electrodoméstico. Entonces, este electrodoméstico tiene una condición de conexión de nivel de tensión y toma corriente posiblemente no le pueda suministrar esa misma cantidad o ese mismo nivel de tensión o un mayor nivel de tensión. ¿Sí? Entonces, aquí hay varias cosas. Es posible que como la clavija con la que está diseñado este electrodoméstico no ingresa acá, pues una condición técnica elimina el riesgo. Pero ahí viene otro tema y es, ¿qué pasa cuando la persona desconoce
eso de los niveles de tensión y lo que hace es buscar ayuda para poder conectar este artefacto o este electrodoméstico en esta conexión eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues la persona, por ejemplo, va a la ferretería, y este caso lo contamos porque este caso fue un caso que realmente pasó, y es que fue a la ferretería y pues se le ocurrió comprar una, porque le contó allá a la señora, entonces le dijo a la señora de la ferretería, venga, hágame un favor, resulta que yo tengo esta nevera, y la nevera tiene un enchufe de 2 paticas, pero allá detrás de la nevera hay 3 paticas, ¿sí? ¿Cómo hago? Pues fácilmente la señora le armó esta extensión, ¿sí? Donde ustedes ven, pues tiene efectivamente por un lado las 3 paticas, conecta acá, pero por el otro lado le deja las 2 paticas y esta tercera patica, ¿sí? Entonces quedó fácilmente, pues le podía conectar solo 2 paticas y para que quedara funcionando. Ahí ya este elemento, miren que esta condición, que era tener un tomacorriente que tenía un mayor nivel de tensión, presenta nuevamente otro peligro, y es que se utilice un equipo de manera inadecuada o una conexión, se haga una conexión de manera inadecuada, que ahora sí, el riesgo es que la nevera se explote, porque el motor con el que está generando quede funcionando de manera inadecuada y pues se encienda, se prenda, pues bueno, se haga, ¿sí? Esto es lo que puede pasar perfectamente cuando una conexión se hace de manera irregular. Entonces, eso es lo que termina pasando a la hora de colocar elementos que puedan inducir en error al usuario. Entonces, lo que no debería pasar es que si este elemento está detrás de la nevera, pues permita entender que de aquí también podría suministrarse energía eléctrica, porque hay muchas personas que no entienden que este no es pues que este no es el nivel de tensión al que este equipo debe funcionar. Entonces es importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro proceso de entendimiento del riesgo eléctrico, que a veces no solamente se contempla con los otros elementos que les vamos a decir a continuación, sino que otras condiciones que pueden estar asociadas a la instalación pueden también presentar ese riesgo. Pero, ¿qué más riesgos tenemos? Antes de entender qué herramientas tenemos para prevenir los riesgos eléctricos, tenemos que entender cuáles son los tipos de riesgos eléctricos. Entonces, tenemos varios. Digamos que aquí se resumen la mayoría de riesgos que tienen dentro de cualquier empresa, cualquier situación realmente hasta cotidiana, porque nosotros digamos, esto no es solo cuestión de una empresa, esto puede ser en una oficina, esto puede ser en un local comercial, esto puede ser dentro de nuestras viviendas. Y todos estamos expuestos de menor o mayor manera a este tipo de riesgos eléctricos. ¿Cuáles son? Los riesgos que tenemos son arcos eléctricos, tenemos riesgos por ausencia de electricidad, tenemos riesgos por contacto directo, tenemos riesgos por contacto indirecto, tenemos riesgos por cortocircuito, tenemos riesgos por electricidad estática, por equipos defectuosos, por descargas atmosféricas, por sobrecarga, por tensión de contacto y por tensión de paso. No vamos a ahondar en todos y en cada uno de ellos, simplemente esto lo que busca es entender de manera general los diferentes tipos de riesgos que se tienen dentro de las instalaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el riesgo de arco eléctrico, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, ustedes lo ven acá. Si alcanzan a verlo ahí, voy a repetir un momentico acá. Voy a pausar acá voy a retornarlo. Esto que ustedes están viendo acá, estas chispas que están viendo cruzar desde un punto hasta el otro, ¿sí ven? Sin que haya una conexión eléctrica ahí. Mecánicamente no hay conexión, ¿sí? Físicamente no existe una conexión. El aire que está dentro de estos dos puntos, por el nivel de tensión tan alto, donde se está haciendo la conexión, ese nivel de tensión hace que se ionice el aire a este alrededor y la energía eléctrica intenta pasar desde un punto hasta el otro sin necesidad de que haya una fijación mecánica. Entonces, por eso vamos a ver este relámpago, que es lo que se determina como el relámpago de arco. ¿Sí? Ese relámpago de arco se puede ir extendiendo o
se puede acabar hasta el momento en el que exista la conexión. Así es, mira, hasta que ya se cierra. Y en cierta medida ahí ya termina, ¿cierto? Pero también tenemos otro tipo de arcos. Por ejemplo, este tipo de arco, este que se ve acá, ¿sí? Que es en la, este ya es en la desconexión. Cuando ustedes ven la desconexión, pasa, él se empieza a separar y ahí no hay un corto, no hay una descarga a tierra, simplemente la energía está intentando pasar desde este punto hasta este punto, ¿sí? Está intentando seguir pasando hasta que el elemento en el aire se deje ionizar y no sea lo suficientemente cargado para que la energía se transmita de este punto a este punto, ¿sí? Ya existen otros elementos y herramientas que permiten que esto se disuelva mucho más rápido, que haya ese corte para que este arco no se salte y miren, ahí ya se apaga, ¿sí? Esa es como la condición del arco, pero el arco también existe en pequeñas condiciones, en pequeñas situaciones. Existe arco eléctrico en toma corrientes, existe arco eléctrico en la desconexión de un enchufe muy pequeño, existe arco eléctrico en las descargas de pronto por energía estática, ¿sí? Esos arcos siempre van a estar presentes, pero hay diferentes elementos que nos ayudan a que el arco eléctrico no se presente y pues ahorita ya vamos a ver un poco más eso. Otro ejemplo que nosotros tenemos siempre presente son los problemas por contacto directo, ¿sí? Entonces, aquí estábamos viendo, miren, voy a retornarme un poco, estos diferentes elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, arcos eléctricos, ahí vimos el ejemplo. Son diferentes arcos que se pueden presentar en las instalaciones. Hay mucho más complicados que otros, en especial cuando este arco lo que enciende es el aire y se genera una explosión. Entonces, como tal, vieron ahorita que esa chispa que estaba ahí puede generar temperaturas mucho más elevadas y puede encender a presión, por ejemplo, el aire que se encuentra dentro de un tablero o dentro de un cerramiento. Pero problemas como la ausencia de electricidad también puede ser un riesgo eléctrico. Cuando no hay energía eléctrica también se puede presentar un riesgo. Cuando hay un contacto directo o también cuando existe un contacto indirecto. Entonces, cuando hay un contacto directo, es que yo tengo directamente la condición en que mi cuerpo toca una de las fases energizadas, ¿sí? Esto es cuando lo llaman, por ejemplo, que dice, uy, se electrocutó, ¿sí? O cuando lo cogió la corriente. Ese pasa ahí cuando pasa directamente desde la fase, cuando uno toca una fase totalmente energizada, como lo veamos, por ejemplo, aquí. Si uno llega ya a tocar este alambre, y este alambre como tal está energizado, y uno hace el cierre del circuito, pues se estaría teniendo una descarga a través del cuerpo y se consideraría que es una condición de contacto directo. Pero también tenemos contactos indirectos, ¿cierto? Los contactos indirectos son contactos que se presentan de los equipos sin que la fase como tal esté teniendo un contacto directo con mi cuerpo, ¿sí? Les ponía este ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este tipo de licuadoras, si se acuerdan, esta era una licuadora con la que más se sufría en la casa cuando se estaba haciendo el jugo. Y aún en algunos lados todavía se utiliza, donde al poner la mano en esta zona, ¿sí? se ponía la mano acá al irla a encender y la persona podía sufrir una descarga. O cuando podía tocar los botones, el botón acá iba a poner la mano, le pasaba una descarga a través del cuerpo. Ese era un contacto indirecto, porque esta superficie como tal no está directamente puesta a una de las fases del sistema, sino que esa simplemente está colocada, pues digamos que no tiene una conexión plena a tierra. Lo que pasa es que los rodamientos y de pronto su sistema de fijación no permitía el suficiente aislamiento y lo que hacía es que pues la descarga se daba a través de la carcasa. Por eso se considera un contacto indirecto, ¿sí? ¿Qué otras cosas o qué otros riesgos se presentan? Por ejemplo, está el riesgo por sobrecarga, ¿sí? Cuando estos elementos ustedes los conectan de manera excesiva,
puede presentar que uno de estos equipos o varios puedan estar representando una carga muy alta para el equipo. Estos equipos, por ejemplo, pueden soportar más o menos entre 10 y 15 amperios, pero puede que estos equipos en su funcionamiento generen más o haya malas conexiones y eso aumente e incremente la temperatura dentro del equipo. Entonces, las condiciones de sobrecarga también generan un riesgo eléctrico. Ahí, como tal, ya no hay un riesgo sobre la persona directamente. En el caso de que la corriente, pues digamos que el aislamiento se pierda directamente, que se puede hacer, pero puede que no. Pero lo más probable es que esto genere una condición de temperatura muy alta que incendie la instalación. Entonces, si una prenda llega a caer encima o si llega a calentarse lo suficiente como para encender cualquier elemento que esté cerca, pues podría presentarse el riesgo de incendio. ¿Sí? Otro caso que se presenta en la detección de los riesgos son las descargas atmosféricas. Entonces nosotros tenemos que revisar, o sea, si lo vieron acá en este cuadrito, por acá en este lado poníamos descargas atmosféricas, ¿cierto? Entonces, para cada uno de estos siempre tendríamos que revisar si esto se presenta en las diferentes condiciones que se deben mirar dentro de una inspección. Ahorita vamos a ver qué más elementos o una inspección como herramienta, qué más debe revisar. Pero inicialmente, eh, vimos aquí un ejemplo de arco eléctrico, vemos un ejemplo de contacto indirecto. Vamos a ver un ejemplo de las descargas atmosféricas. ¿Sí? Por ejemplo, este niño, entonces en este caso, está jugando en el patio. ¿Sí? O sea, ahí la condición de riesgo, pues obviamente se eleva. ¿Sí? Y le cae un rayo. ¿Sí? O sea, esa condición no es tan probable, sin embargo, el día de ese aguacero, digamos así, de esa lluvia tan torrencial, estaban cayendo bastantes descargas atmosféricas. Entonces ya este video nos demuestra que la probabilidad de la descarga de rayos es muy baja. O sea, que a ti te caiga un rayo es una probabilidad muy baja. ¿Sí? Es 1 en 1.000.000. Sin embargo, cuando está lloviendo, pues se aumenta la probabilidad. ¿Sí? Es decir, podría ser una, no sé, en 800.000. Pero si adicional a eso, en la zona están cayendo descargas atmosféricas y más de una manera frecuente, podría aumentarse a una probabilidad más alta. Pero si adicional a eso, usted cuenta con un elemento que es metálico y que puede generar una mayor probabilidad, pues obviamente la probabilidad sigue aumentando y podría haber una probabilidad muy cercana a que le pueda realmente ya caer una descarga directamente. Afortunadamente, pues el niño no se murió, no le pasó nada, porque creo que ni quemadura estuvo, según la noticia. El rayo cae directamente sobre la sombrilla. Afortunadamente, parece que la descarga no alcanza a circular a través del cuerpo del menor. Sí, y afortunadamente pues no le pasó nada. Pero pues obviamente es, es un entendimiento de cómo se generan esos riesgos. Eso, digamos que entre otros, porque pues ahí, como les digo, podrían haber más riesgos y podríamos hablar toda la tarde de diferentes tipos de riesgos eléctricos. De estos dos riesgos, por ejemplo, la tensión de contacto y de la tensión de paso, solo son riesgos que se miran en las subestaciones eléctricas. ¿Sí? Entonces, son condiciones de riesgo que solamente se ven cuando hay una subestación o se debe estar relacionando la instalación de la subestación. Entonces, ahí vemos esa condición de riesgo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, este es el tema básicamente que vamos a hablar.
¿Qué diferentes herramientas hay para eliminar o para controlar esos riesgos eléctricos? ¿Sí? Esto es una pirámide invertida. ¿Y por qué la hacemos de esta manera? Porque es como la posibilidad de ser más eficaces o menos eficaces según la condición del control que se utilice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo primero que debemos hacer cuando evidenciamos un riesgo eléctrico es intentar eliminar el riesgo. Lo que pasa es que esa eliminación, que se habla sobre todo de eliminar la condición física del peligro, ¿sí? Es decir, que el peligro no se presente físicamente, ¿sí? Es lo primero que se debe hacer. ¿Sí? Es tratar de hacer lo mínimo para que la probabilidad ocurra. ¿Sí? Es lo menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso, ¿yo podría eliminar el riesgo de descargas atmosféricas? No, ¿cierto? Yo aquí, bueno, no sé si ustedes tienen el micrófono activo, porque creo que sí, creo que todos tienen el micrófono. O yo tengo que activárselos, o desde ahí se puede activar. Es que yo aquí no los veo, no veo los micrófonos de todos. Alguien que me confirme ahí si puede hablar y yo lo escucho. ¿No? No, aquí no escucho. Aquí no escucho ninguno. ¿No? ¿O me están hablando y yo no los estoy escuchando? Ingeniero, ahí lo estamos escuchando perfectamente. ¿Yo puedo escuchar a alguno de los participantes? ¿Podemos abrirle los micrófonos? Claro que sí, ingeniero. Aquí el ingeniero que quiera, pues, em, hablar, puede alzar la manito y yo inmediatamente le activo el micrófono. Eso. Entonces, aquí en la manito, ¿dónde está la manito? Ustedes van a levantar ahí la manito en ¿dónde? O pueden enviar, en dado caso, en el slide de la pregunta, en el slide de preguntas. Ya, sí, no, eso era para mirar. Bueno, ¿nosotros podemos quitar físicamente el peligro? Es la pregunta, ¿cierto? O sea, en este Y sí, caso, ingeniero, perdón. Y sí, el ingeniero Jorge Orlando Castillo alzó la mano. Entonces, ingeniero Jorge, ya le habilitó el micrófono. Sí, como digo, pues igual se un dictamen Muchas gracias, buenas tardes. Muy interesante la exposición sobre riesgos y descargas, ahorita descargas atmosféricas. Este es un punto pues en el cual han sucedido muchos accidentes con futbolistas, por ejemplo, en campos de fútbol donde supuestamente no hay nada, pero en obras anteriores han tenido tuberías y nadie lo sabe y por ahí hay una descarga directa que hace contacto, digamos, el rayo al tubo y ahí se accidentan los jugadores. Eso es lo que quería comentar y de pronto me aclare mejor ese asunto. bueno, Gracias. y aprovechando que está ahí, ingeniero, en el caso del riesgo de descarga atmosférica, ¿podríamos eliminar ese riesgo? En el caso de si se sabe que hay tuberías y eso, pues sí hay que hacer una obra de excavación y sacar, extraer esas tuberías y dejarlas en PVC, pues en otros tipos de materiales que no sea metálico. Eso sería lo que podría uno hacer, ¿cierto? Claro, pero digamos cuanto al riesgo de que le caiga la descarga. O sea, inicialmente, porque el peligro no es la tubería per se, el peligro es que caiga la descarga eléctrica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y el riesgo de que la descarga obviamente afecte a una persona. Inicialmente, ¿yo puedo eliminar la descarga atmosférica? ¿Podría eliminarla? No. Bueno, instalando pararrayos, ¿cierto? Pero igual la descarga sigue cayendo. Lo que pasa es que va a tener un medio de drenaje mucho más eficiente.
pero Es decir, si uno instala, digamos, alrededor de una cancha de fútbol suficientes para rayos, el rayo busca el punto más alto y por ahí se va, ¿cierto? pero Y sigue busca más cayendo, rayos. ¿Ah? pero sigue cayendo. Sí, sigue el riesgo, sí, claro. La descarga sigue existiendo. Sí, Eso, sí, sí, claro, sigue existiendo. eso, muchísimas gracias, ingeniero. Pues sí, básicamente ese era el concepto de que nosotros podemos utilizar otros mecanismos para eliminar las consecuencias de esa descarga atmosférica. Sin embargo, nosotros no podemos eliminar ese riesgo, ¿cierto? Podemos de pronto sustituir una descarga atmosférica. No sé. O sea, probablemente lo que podamos hacer es trabajar en el riesgo es que estemos trabajando en unas condiciones, por ejemplo, al aire libre, ¿cierto? Entonces, porque el peligro es la descarga de rayos, ¿cierto? Y ese peligro posiblemente yo no lo pueda quitar, no lo pueda eliminar. Yo no puedo eliminar un rayo, pero yo puedo eliminar de pronto la condición del riesgo. ¿Cuál es la condición del riesgo? La condición de riesgo es que como yo estoy trabajando al aire libre, ¿sí? Cuando estoy haciendo un trabajo al aire libre, la probabilidad de que la descarga atmosférica esté en el aire libre es mucho mayor que en un recinto cerrado. Y si está en un recinto cerrado, pues yo tengo una protección mecánica de la infraestructura que me garantiza que no me va a afectar directamente a mí, ¿sí? Entonces yo podría, ya en ese caso, hacer una sustitución del ambiente donde se puede desarrollar, donde se puede propiciar el riesgo asociado a ese peligro, ¿sí? Y ahí vienen una serie de controles técnicos, ¿sí? Controles técnicos como ¿qué podría yo utilizar como herramienta para minimizar los efectos de la descarga atmosférica? Para el caso que nos contaba el ingeniero, entonces yo puedo colocar pararrayos, ¿cierto? Entonces si coloco pararrayos, las puntas captadoras o diferentes elementos que me puedan ayudar a que la descarga atmosférica sea mejor drenada hacia la parte inferior de la instalación, hasta el sistema de puesta a tierra y no se presente ningún problema sobre las personas o las instalaciones que estén en ese lugar, ¿cierto? O también podría tener controles administrativos. Un control administrativo que se podría generar en ese caso es que yo le aviso a las personas. Entonces yo le aviso a todos que voy a tener un control, que cada vez que llueva o cuando se haya un mecanismo que me permita a través de un control técnico saber cuándo se va a presentar con mayor probabilidad una descarga atmosférica, todas las personas deban suspender trabajos al aire libre. Es probable. O podrían utilizar elementos de protección personal que les permitan soportar los niveles de tensión que se ven asociados a la descarga atmosférica. Aunque esto es un poquito más complejo, pero pues podrían existir controles que están relacionados, digamos, de esta forma. Eso sería, a grosso modo, en ese caso que estábamos mirando, en el riesgo de una descarga. Pero vamos a mirarlo con otros riesgos, por ejemplo, para que también lo entendamos y empecemos a mirar qué herramientas se pueden generar, ¿sí? Este es un caso típico en una casa. Entonces yo en una casa puedo tener un riesgo, ¿sí? Tengo un peligro. El peligro es que los elementos que yo tengo guardados están en sitios cuyo acceso es complejo para un niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las galletas, ¿sí? Las galletas. El niño, por naturaleza, va a querer comerse las galletas. Entonces, él tiene que llegar a las galletas. Entonces, la condición de peligro es que las galletas estén en una condición de altura, ¿sí? El riesgo es que cuando él se suba a cogerlas, pueden pasar varias cosas en las cuales el riesgo es de una caída, tanto del niño como de la alacena, ¿no? Por estar aquí subido, de pronto la alacena o el armario o el elemento está hecho para soportar el peso de esto en carga o para soportar que alguien de pronto suba y baje materiales, pero no para que alguien se cuelgue de esta zona. Entonces, cuando el niño llega a esta zona, puede que el punto de inercia y la esbeltez como tal de este armario sea, digamos, tan diferente a como fue diseñado, que el armario se venga con todo el niño o que el niño se caiga desde esa zona, ¿sí? Lo cual generaría una fractura, bueno,
cualquier condición que pueda relacionarse más adelante de eso. Entonces yo empiezo a establecer una serie de controles. Primero, lo primero que debería hacer es mirar si lo elimino. ¿Qué eliminar el riesgo? Pues quitar las galletas de ahí. Podría no comprar galletas en la casa, podría no comprar cosas que al niño le gusten y dejarlas en la zona de la casa. Eso podría ser una forma de eliminarlo, eliminar el riesgo. Eliminar los sitios altos, ¿sí? Eliminar estas condiciones y poner sitios bajos. Entonces, las galletas, los dulces, las golosinas, los alimentos de los niños, los voy a dejar en estantes mucho más bajitos como este que ven acá. ¿Sí? Eso podría ser una sustitución. ¿Sí? Yo también podría tener controles técnicos. Controles como cuáles, como cerraduras especiales, como candados que no sean de fácil manipulación. ¿Sí? Yo podría establecer alguna condición técnica que me permita a mí saber que así él intente por acá subirse, no va a poder tener acceso a esos elementos. Entonces, por lo tanto, pues no va a querer subirse. ¿Sí? Esa podría ser una condición. O lo otro que también puedo hacer es mejorarle las condiciones de su vida. Entonces le coloco, voy a tener un elemento que pueda subirse, con el cual pueda acercarse de manera segura para hacer la toma de los elementos. Podría ser una forma, ¿cierto? Esa podría ser un control de ingeniería, aquí, un control técnico para aislar a la gente del peligro de la caída. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ya el niño no se va a tener que apoyar, porque ya la persona no va a tener que colgarse. Entonces, por lo tanto, el riesgo de que esto se venga o el riesgo de que se caiga es mucho menos probable si existe esta condición. Bueno, y ustedes me dirán, pero si aquí se cae, sea por el lado. Sí, el riesgo sigue existiendo, pero la probabilidad de que ocurra es mucho menor. O podría también, ya, digamos, yo también podría establecer controles administrativos, ¿sí? Controles administrativos como regañarla, por ejemplo. Regañar al niño para que desde el principio él sepa que eso no se debe hacer. O colocarle avisos. Ojo, no subirse al armario. ¿Sí? Ojo, no tomar las galletas. Ojo, no será castigado, le quitarle la televisión. Diferentes elementos donde se cambie el comportamiento de la persona. Esa sería otra manera en la cual se establece un control administrativo. Y por último, por eso siempre, muy importante, pero es la que se debe mirar y es la condición que por último se debe tener en cuenta, son los elementos de protección personal. No significa que no sean importantes, son muy importantes, pero es la última condición para que el riesgo se minimice. ¿Sí? Todos estos son elementos más eficaces para la minimización del riesgo que estos. Por lo tanto, se deben trabajar siempre digamos, de forma más eximia en cuanto a su aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les decía, entonces yo podría ponerle aquí una cuerda para trabajo en alturas y ponerle su arnés y su casco y sus elementos para que él pueda llegar hasta la parte más alta y coger los galletas, ¿sí? Ese sería un elemento de protección personal que le permitiría hacer esa labor. No significa que no vaya a caer, no significa que no necesite capacitación, adiestramiento y que también agarrándose de aquí esto se vaya a caer. Pero también, pues obviamente puede poner una condición menos riesgosa, pero que requiere o sea, la condición que requiere el uso de elementos de protección personal es que, uno, se usen de forma adecuada, dos, sean los elementos suficientes, necesarios y adaptados a la condición de esa persona, ¿sí? Entonces yo no le puedo poner, por ejemplo, en este caso, si fuera un arnés, no le podría poner un arnés de grande a un niño que, ¿sí? Digamos que si fuera el caso. Pero en la parte eléctrica, ¿cómo más se puede presentar? Aquí les voy a presentar una condición de riesgo y vamos a ir viendo de pronto cuáles podrían ser los elementos que podemos utilizar como los diferentes controles. Pero igual está caído en el... Esta mañana estaba de... Ahí ustedes ven entonces cómo el probador de tensión
inmediatamente se coloca cerca pues, a los conductores, pues nos permite saber que hay un paso de corriente eléctrica a través de ese conductor, así el aislamiento esté presente, porque es lo que hace es detectar que está cerca a elementos que conducen. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que la tapa del tablero también está energizada, ¿sí? La tapa del tablero también presenta una condición en la cual una de las fases probablemente haya perdido aislamiento y esté tocando la carcasa del tablero y por lo tanto esa descarga de energía no esté bien drenada a tierra, por ende el sistema de puesta a tierra no está siendo efectivo. Entonces la conexión efectiva al sistema de puesta a tierra no se está garantizando y por eso es que se habla en estos equipos, cuando se hace la prueba de la puesta a tierra, es la efectividad del circuito de protección. Entonces ese cablecito verde que vemos en la parte de abajo, que va interconectando la tapa del tablero con el cerramiento del tablero, debe también ser lo suficientemente bien, no solo bien diseñado, sino ajustado para que siempre la energía vaya hasta el sistema de puesta a tierra y de ahí vaya hasta la parte inferior. Sí. Ahí se detectan 125 voltios. Obvio, aquí tampoco, esto no quiere decir que en energía yo tenga la misma energía en la capacidad de corriente de los elementos, porque cuando hay pérdida de aislamiento, se transfiere la tensión, entonces el nivel la cantidad de potencial sigue siendo 120 voltios, pero la corriente puede ser mucho más baja que la corriente directa en una fase, ¿sí? La corriente en una fase que puede llegar hasta los 15 amperios, pues en este caso puede que se presenten apenas miliamperios. Entonces se consideran como si fueran unos niveles de tensión flotantes o unos niveles de corriente flotantes, porque no van a alcanzar, puede que no alcancen a generar un riesgo directo si yo tengo, por ejemplo, el aislamiento solamente de mis zapatos. Pero si ya tengo esta condición y la pérdida de aislamiento es suficientemente alta para que se transfiera una corriente mucho mayor, es probable. Lo que pasa es que aquí no se puede medir corriente. O sea, ustedes en este caso, por ejemplo, porque la corriente está circulando a través de toda la placa. Entonces yo tendría que colocar una bobina alrededor de toda la placa y cerrar el circuito para saber exactamente cuánta sería la corriente de circulación a tierra. Hay algunos elementos hoy en día que nosotros contamos en los que podemos ver corrientes de fuga, porque lo que generalmente termina pasando acá es que se terminan revisando las corrientes de fuga que hay a través de estos elementos, pero que así sean por el orden de los miliamperios, pueden ser peligrosos para las personas que estén cerca si tienen también una condición de bajo aislamiento frente a los elementos que estén utilizando en su ropa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se presentaba ese caso? Porque uno de los equipos que estaba aquí adentro había perdido aislamiento y lo que hacía es juntarse con la estructura metálica y energizaba toda esta zona. Entonces, esa condición de riesgo pues nos obliga a decir, bueno, ¿qué controles podemos tomar? Entonces, vámonos un poco acá. Eliminarlo. ¿Podemos eliminar esa condición de riesgo? Para este caso, por ejemplo, el hecho de que se aísle o no se aísle, ya la pérdida de aislamiento sí la podemos eliminar. ¿Sí? Que haya corriente a través o circulando a través de la... ¿Cómo? Haciendo las correcciones adecuadas dentro del tablero y colocando un aislamiento suficiente para que esto no se presente. Ahora, podemos devolvernos un poco más y decir la energía eléctrica. No, ahí no podríamos eliminar la energía eléctrica para ese caso, pero sí podríamos eliminar esa condición de riesgo, ¿sí? Que es energía que está a través de el cerramiento del equipo. Podemos sustituirlo, digamos que para este caso no sería necesario,
porque como no es necesario el riesgo, pues no hablo de la sustitución. ¿Podría poner controles técnicos? Digamos, sí, yo podría dejar el equipo funcionar así. En últimas puede que eléctricamente el equipo siga funcionando y no me presente un problema, ¿sí? Puede que sí, pero también puede que no. Entonces, ¿podría dejarlo funcionando? Sí. Entonces yo podría tener controles técnicos para que la gente no esté llegando a ese peligro. ¿Cuáles serían los controles técnicos? Podría poner una alarma, podría poner cerraduras, podría poner aislamientos cerca al tablero, podría poner tapetes dieléctricos, podría poner prohibiciones de acceso con tarjetas o con elementos que no me permitan llegar hasta el punto. ¿Sí? Eso podrían ser controles técnicos que aún estando el riesgo, pues no me voy a hacer presente dentro de él. Pero también podría poner controles administrativos. Podría poner procedimientos de trabajo con algunas condiciones específicas, algunos permisos de trabajo, condicionar al trabajo con lo que más adelante van a ser los elementos de protección personal, prohibir el ingreso a través de avisos que digan prohibido el ingreso solo personal autorizado, cosas así. Y los elementos de protección personal, obviamente siempre que realice trabajos. Pero como se dan cuenta, en este caso, llegar aquí es porque ya nunca pude haber hecho ninguna de estas, pero ustedes se dan cuenta que todas estas, desde la eliminación, se puede hacer. Entonces, para ese caso, sería lo que debemos contar. Ahora, ¿qué es eso de los elementos de protección personal apropiados? Los elementos de protección personal apropiados son aquellos que debo utilizar según el nivel de tensión importante y según la exposición a la que yo voy a estar con esos niveles de tensión según las condiciones de corriente. Aquí lo más importante en los elementos de protección generalmente es el nivel de tensión. Entonces, por ejemplo, las botas, los cascos, los guantes y cualquier otro elemento inicialmente se usan para el nivel de tensión. Por eso, por ejemplo, las botas vienen hechas para 1000 voltios, los cascos hasta 1000 voltios, los guantes pueden ser desde 600 voltios, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar diferentes elementos que me permitan garantizar que estoy protegido contra esos controles. Entonces, contra esos controles, no, contra esos riesgos. Y lo último que debo tener en cuenta son estos elementos de protección. Pero vamos a iniciar de pronto aquí como sustituir, como estos dos elementos de la sustitución o de la eliminación no son tan sencillos. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo eléctrico por una ducha eléctrica, probablemente yo sí la pueda sustituir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedo eliminar el riesgo eléctrico. Digamos que puede que, pues yo siempre voy a seguir utilizando la energía eléctrica, entonces tal vez no lo pueda eliminar. ¿Pero puedo sustituirlo? Sí, porque ya, por ejemplo, el riesgo eléctrico en una ducha podría sustituirlo utilizando un calentador de paso de gas o un calentador de acumulación de gas. Entonces ya no tendría, o incluso podría tener incluso un calentador de paso eléctrico. ¿Sí? No elimino la electricidad, pero sustituyo, ya que el calentador de paso eléctrico es mucho más seguro que la ducha eléctrica, ¿cierto? Porque la resistencia no está en contacto con el fluido a calentar. Pero como generalmente estos dos elementos son menos probables en el día a día, siempre nos vamos a los controles técnicos, ¿sí? Los controles técnicos son todos los sistemas como paneles de control, detectores, alarmas, estaciones de detección, que nos permiten saber que hay un problema o que hay una posibilidad, un peligro latente que puede poner en riesgo a una persona. Este caso que ven acá, esto es un monitor de aislamiento, ¿sí? ¿Qué lo detecta? ¿Qué detecta el monitor de aislamiento? Cuando hay una fuga de aislamiento, perdón, cuando hay una fuga de energía o una fuga de corriente por la pérdida de un aislamiento, ella se está yendo a tierra, ¿sí? Esa fuga de corriente generalmente se va a tierra. ¿Cuánto se va a tierra? Por unas de diferentes cantidades. Este equipo, por ejemplo, que está aquí, que es el GFSI que ustedes han visto,
que las siglas GFCI es Ground Failure Circuit Interruptor, ¿sí? Es un interruptor del circuito de falla tierra. Cuando hay una descarga a tierra, este equipo tiene internamente una bobina que permite que sensar que toda la energía, porque esta, por ejemplo, es la fase, este, por ejemplo, es el neutro, perdón, esta es la fase, este es el neutro. Entonces, todo lo que entró por la fase sale por el neutro, o todo lo que entre por el neutro sale por la fase. La circulación de corriente es la misma. Todo lo que esté aquí, si entra en 5 amperios, salen 5 amperios. Y lo mismo van hasta la carga. Van 5 amperios hasta la carga y se devuelven 5 amperios desde la carga, ¿sí? Entonces, esos 5 amperios, cuando tienen hasta 5 miliamperios, o sea, cuando hay una fuga de 5 miliamperios, es decir, cuando llegan a ver si aquí hay, por ejemplo, 5 amperios y se devuelven 4,95, quiere decir que hay 5 miliamperios que se están perdiendo por allá en algún ladito, ¿sí? Esos 5 miliamperios que se están devolviendo por allá en algún ladito, él los detecta y se dispara. Entonces él dice, ojo, pilas, algo está pasando en algún lado. ¿Qué pasó? Alguien metió un clip, alguien dejó caer un equipo que se puso a tierra y está habiendo una descarga, entonces por lo tanto esta energía que estaba pasando acá, por algún lado se está fugando. Generalmente esto donde se coloca, en zonas húmedas, en los baños, en las cocinas, cerca de los lavamanos, en los laboratorios, en los parqueaderos, en los sótanos. Esto se coloca cerca de zonas que están húmedas. ¿Por qué? Porque en esas zonas la probabilidad de que al cuerpo lo afecte más la corriente es mucho más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Por la humedad precisamente se pierde el aislamiento de los equipos, de la ropa, de las prendas, y la probabilidad de que yo tenga una mayor conducción a tierra es alta. Por lo tanto, este equipo detecta esos 5 miliamperios y se dispara. Inmediatamente esto se dispara, pues cierra el circuito y se hace que no haya una descarga mayor. Este es el caso de la filosofía americana, ¿sí? Digamos que el modelo del NEC, que es el National Electrical Code, que es similar a nuestra NTC, este es el modelo que se utiliza para la detección de fallas a tierra. En Europa se utiliza más que todo, que también está adaptado pues aquí dentro de la norma que nosotros utilizamos, es el sistema diferencial, que es muy similar en su operación a este equipo, que lo que hace es que yo por aquí pongo neutro, por aquí pongo la fase, saco neutro y saco la fase, y el sistema sensa como tal todo lo que está pasando a través del circuito, y si llega a haber una falla de 40 miliamperios, él inmediatamente se dispara. ¿Sí? Él le deja una holgura un poco más alta, eso va según las filosofías de operación de los 5 miliamperios, para este caso 40 miliamperios, pero inmediatamente él lo detecte, se debe disparar en una rampa muy corta de tiempo, ¿sí? Mientras que este equipo es un monitor de aislamiento generalmente utilizado, se puede utilizar en varios sistemas, pero generalmente, por ejemplo, el que uno usualmente más ve es en los sistemas médicos. En los sistemas médicos, este sistema lo que hace es estar monitoreando para algunas condiciones. Para el sistema americano tiene que monitorear la corriente. Para el sistema internacional, lo que revisa es la resistencia como tal del sistema de puesta a tierra, y si se eleva mucho la resistencia de puesta a tierra, quiere decir que también puede haber una fuga, y esa impedancia lo que hace es detectarla y mandar la falla como tal. En los sistemas, por ejemplo, hospitalarios, veíamos que uno de los riesgos, por ejemplo, es la ausencia de electricidad. Obviamente en un hospital que se vaya la energía, o que en medio de una operación a un médico tenga que suspender la operación porque hay un corte de energía, es una condición mayor de riesgo para la persona, ¿cierto?, que está siendo operada. Entonces, lo que es preferible es que este sistema bota una alarma, le indica al médico que hay un problema, que hay una pérdida de aislamiento, por lo tanto deben atender unos protocolos adicionales, pero no cancela el suministro de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser una condición más riesgosa. Por lo tanto, él puede cambiar la herramienta, puede cambiar el equipo, puede mandar llamar al técnico de mantenimiento, puede hacer otra serie de cosas que no afecten directamente el transcurso de la operación.
Esos son controles, diferentes controles técnicos que se utilizan para eliminar esos riesgos eléctricos, por ejemplo, asociados en este caso a condiciones de fuga de corriente, y en este caso pueden haber otros elementos que están asociados a un riesgo eléctrico. Otro control técnico puede ser el uso de herramientas de doble aislamiento, ¿sí? Cuando yo utilizo el doble aislamiento, que es este simbolito, ustedes lo van a ver en los computadores, en los electrodomésticos, van a ver siempre este cuadradito. Este cuadradito es el símbolo del doble aislamiento. Simbológicamente está dado porque mire, aquí está el aislamiento primario y aquí está el aislamiento secundario. O en viceversa, este sería el primario y este el secundario, porque este es el que está expuesto a la mano de la persona, donde él al tocar lo que va a tener es otro aislamiento adicional que permite que, más bien, que no permite que ninguna de las condiciones eléctricas que esté dentro del equipo se vaya a ir hacia el exterior. Este es el caso, por ejemplo, de un taladro, ¿sí? Un taladro lo que hace que funciona igual que una licuadora, digamos así, que ustedes ven aquí el motor, aquí están sus escobillas, está su sistema de funcionamiento acá, su núcleo, sus devanados, están encerrados. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Que esto, por ejemplo, aquí está el sistema de transferencia, esto es metálico, por ejemplo, esto puede ser metálico, esto puede ser metálico, este eje puede ser metálico, ¿sí? Estos engranajes generalmente eran también metálicos, ahora pueden ser de materiales poliméricos que soportan o que tienen una resistencia tan alta como el metal, pero que no conducen la energía eléctrica. Eso es, digamos, que un avance que se ha tenido en materiales en la ingeniería. Entonces, eso hace que este equipo puede ser más costoso porque estas condiciones son más costosas, pero garantizan que la energía eléctrica, la corriente, mire, cualquier equipo que tenga motor, cualquier motor, siempre va a tener fugas de corriente, siempre, cualquier equipo con motor, siempre. Y esas fugas de corriente, por más que se quiera, siempre se van a ir del devanado al eje del rotor. Y ese eje siempre va a presentar corrientes de fuga. ¿Qué pasa? Que el eje a dónde estaba conectado generalmente, pues él va a unos rodamientos que también son metálicos. Vamos que todavía no se ha evolucionado tanto en materiales como para sustituir la parte metálica, aunque ya hay rodamientos cerámicos, todavía son muy costosos, entonces esto todavía es metálico. Entonces lo que pasa es que toda esta parte se soporta en sistemas de mica, en sistemas plásticos y poliméricos que evitan que este elemento que puede estar energizado esté en contacto con algún elemento de la carcasa, ¿sí? Y lo que hacen es que esta parte, que ya es totalmente plástica, ya no tiene ningún contacto con ningún nuevamente otro elemento metálico y se garantiza que hay un doble aislamiento sobre la condición de la herramienta. Esto solo para pues, en este equipo, pero pues para todos aplica de la misma manera. Y adicional, muchos pueden estar obviamente con el sistema de puesta a tierra, o incluso algunos no necesitan el sistema de puesta a tierra, ya que el aislamiento doble les permite trabajar sin dicha conexión al sistema de puesta a tierra, ¿cierto? Pero también hay otros elementos, como por ejemplo el bloqueo. Entonces veíamos en este caso el bloqueo, ¿cierto? Bloquear es una condición técnica. Aquí, bloquear las puertas es una condición que me permite a mí no acceder a una condición de riesgo. En este caso, pues, hay muchos equipos para bloquear. ¿Sí? Tenemos diferentes herramientas, tenemos diferentes equipos que me permiten a mí hacer un bloqueo seguro con guayas, con candados de múltiples cierres, con sistemas para bloqueo de válvulas, para bloqueos de consumo de energía de las herramientas, para diferentes válvulas, ¿sí? Todo lo que me pueda poner a mí una condición de riesgo, puedo tener un sistema que me lo bloquee. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no pueda ser accionado. Entonces, eso también me permite a mí garantizar que, por ejemplo, alguien no va a realizar, por ejemplo, si la condición de riesgo es que este elemento sea accionado durante el trabajo que se esté realizando. Entonces, por eso se hacen capacitaciones y formaciones a los grupos de personal. Por ejemplo, nosotros aquí en ASEM hacemos capacitaciones directas a empresas para que entiendan el uso adecuado y las herramientas y controles técnicos y administrativos de los diferentes equipos de bloqueo y etiquetado, ¿sí? Esto, por ejemplo,
equipos diferentes para según las condiciones de los equipos. Pero también vienen algo que hablábamos, la base de los controles administrativos. Entonces, como yo les decía, el riesgo de evaluar muchas veces en el RETI lo mencionan como condición potencial o condición real. Más porque el riesgo podría presentarse y no que el riesgo ya se está presentando. Sí, es como, a veces, pues obviamente el riesgo siempre es de carácter potencial, ¿sí? Porque si el riesgo ya se está materializando, ya es un accidente que se está presentando, ¿sí? Lo que el peligro es el que puede ser real y el peligro es el que se está presentando, ¿sí? Entonces, con base en esa condición hay unas consecuencias. Estas consecuencias, a mi forma de ver, para el RETI, están más planteadas a nivel de empresas operadoras de red, ¿sí? Entonces, digamos que estas fueron las que se tomaron, tal vez de algún operador de red, y pues se interpretó como que todos debíamos utilizarlas, pero muchas veces estas no le aplican de la misma manera. Las consecuencias, yo debo asimilar las consecuencias, porque no es lo mismo, por ejemplo, para mi empresa, yo diga entonces, como a mí nada me va a hacer en la imagen mía, siempre van a ser, nunca va a ser, siempre va a ser interna o local. Entonces siempre voy a estar en esta condición que sea bajita, y no. Realmente, por ejemplo, si a mí me ponen una multa de 80 millones de pesos, pues obviamente eso para mí puede ser una condición gravísima. Entonces yo prefiero que esa consecuencia, lo que sea más bien es lo más baja posible. Entonces puedo poner multas aquí, ¿sí? Y puedo poner otros elementos dentro de las consecuencias. Hay personas que, pues depende la condición, tienen o no más afecto sobre determinadas situaciones o elementos. Entonces, eso también puede ser una condición que limite o ponga más alta la consecuencia. Entonces, nosotros siempre debemos pensar las consecuencias en función de la misma organización. ¿Qué pueden ser consecuencias en personas? Que uno pueda manejar estas cuatro, sí. O en la sostenibilidad, por ejemplo, no debería decir aquí en la imagen, debería decir, por ejemplo, en la sostenibilidad de la empresa. Y también la imagen, si uno quisiera, pero colocar elementos adicionales según las consecuencias como las considere la empresa. Entonces, por ejemplo, para alguien lo más grave es que haya una o más muertes, ¿sí? Para alguien puede decir que simplemente la incapacidad es algo muy grave. Entonces, esta valoración que va de 1 a 5 debería ser autonomía de cada empresa, siempre respetando unos mínimos. Y en la frecuencia es que tanto ocurre, pero obviamente es que tanto se presenta el riesgo en diferentes instalaciones de la misma empresa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué decíamos esto? Porque si una subestación, por ejemplo, presenta una falla en un distribuidor de energía, no es lo mismo porque un distribuidor de red, por ejemplo, un operador de red, puede tener 1000 subestaciones. Y de las 1000 subestaciones encuentran que una falla se presentó, o sea, está en todas las subestaciones, pues es muy grave. Pero, por ejemplo, para un edificio donde dice solo tiene una subestación y se presentó también una sola falla, pues también puede ser muy grave. Entonces, eso depende de quién evalúe esa frecuencia, qué tantas veces ocurre o qué tantas veces o en qué tantos elementos está presente. Con base en esto se hace la valoración del riesgo y ahí es cuando yo determino si el riesgo es muy bajo, medio, alto o muy alto. Nosotros también hacemos en una capacitación de riesgo eléctrico que hacemos un taller donde la gente, con diferentes ejemplos, como los que hemos estado viendo, pero pues hay muchos otros, la gente lo que hace es determinar cuáles serían los niveles de riesgo y después determinamos qué acciones se toman según estas condiciones para que lo que uno busca es que si yo tengo un riesgo muy alto, lo tengo que pasar a alto. Si tengo un riesgo alto, lo paso a medio. Si tengo uno medio, lo paso a bajo. Y si tengo uno bajo, lo paso a muy bajo. Pero alguien puede decir, no, yo tengo cualquier riesgo alto o muy alto, siempre tiene que estar en riesgo bajo. ¿Sí? Siempre. O la política es que dentro de la empresa no existan riesgos altos ni muy altos. Todos tienen que ser máximo riesgo medio. ¿Sí? Eso es lo que debe valorarse y lo que enseñamos a hacer en algunas de nuestras actividades dentro de ASEAN. Y esta tabla es la tabla que nos muestra el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, donde nos dice qué decisiones debo tomar en condición del riesgo que yo haya detectado. Entonces, si yo detecté un riesgo muy alto o un riesgo alto, yo me tengo que ir y decir, mire, lo que voy a hacer es que
el riesgo muy alto es inadmisible para trabajar, pero esto no es solo para trabajar, esto puede ser hasta para convivir, ¿sí? Por ejemplo, en una urbanización. Entonces alguien dice, ah, pero es que aquí es inadmisible para trabajar, pero es que hay que tener en cuenta que este cuadro o el reglamento técnico no le aplica solo a los trabajadores, le aplica a las personas que estén vinculadas a esa zona. Entonces, lo que pasa es que, claro, en empresas, pues es donde más se utilizaría, pero pues no significa que en condiciones de, eh, de vivienda también funcione. Entonces, digamos que este caso se detecta, supongamos, en una estación de servicio, ¿sí? Entonces, en una estación de servicio se detecta que, vamos a decir que el sistema cortafuegos o el sistema de sellos cortafuego no está instalado a las salidas de los medidores a los surtidores de combustible. Entonces, el riesgo, por ejemplo, es alto, ¿sí? Pero, ¿qué debería hacer yo? Pues minimizarlo. O alguien puede decir, no, el riesgo es muy alto. La bomba no trabaja hasta que eso se normalice. Pero alguien puede decir, sí, pero es que el riesgo es medio, porque eso realmente nunca ha pasado nada. Llevo 30 años funcionando sin eso y nunca ha pasado nada. Claro, el riesgo sigue estando ahí, pero obviamente hay que empezar a mirar y para eso pues hay profesionales que se dediquen, que es lo que nosotros buscamos siempre hacerles entender. El profesional es el que tiene que estar en condición de poderle decir si lo asume, si lo acepta, o si lo minimiza, o si definitivamente es un elemento de juicio para no continuar con ninguna labor. Los controles administrativos como herramientas que se utilizan también pueden ser los programas preventivos, los programas de mantenimiento, ¿sí? Eso también es un control administrativo. Los controles administrativos no solamente buscan evaluar como tal, sino también mantener las condiciones de operación adecuada de un equipo. Entonces, esto me involucra a todo el tema de los listados de los diferentes equipos, mirar qué equipos son los sistemas más críticos, mirar un sistema de supervisión, que aquí, por ejemplo, nosotros hacemos dos cursos en particular, uno específicamente para generación de planes de mantenimiento eléctrico y otro para hacer programas de mantenimiento eléctrico con la NFPA 70B. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de esos dos, siempre empezamos a desarrollar en los profesionales que empiecen a entender cómo se determina cuáles son los equipos más críticos, cuáles son las frecuencias de mantenimiento, cuáles son las frecuencias de mantenimiento recomendadas, cuáles son los sistemas de supervisión que se utiliza para el adecuado manejo de dichos equipos y cuál debería ser la formación y la competencia de las diferentes personas que están involucradas en el programa de mantenimiento eléctrico preventivo. ¿Sí? Adicional, también se generan los principios del programa de seguridad eléctrica, donde busca tener a través de estos controles, miren, la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería y la parte administrativa. Pero aquí toca una parte más también importante, que es que estos controles administrativos están de la mano del tema de conciencia. Conciencia que va aquí en adelante en conocimiento de autodisciplina, en los procedimientos que se deben generar para la operación y el mantenimiento de equipos, las sesiones informativas y las auditorías. Estos últimos son como un sistema de gestión relacionado con la operación del programa de seguridad eléctrica. Es más, por ejemplo, enseñamos cómo se hacen las sesiones informativas, donde qué se debe hablar antes de comenzar cada trabajo, qué temas se deben tener en cuenta, cuando hay tareas repetitivas o similares, cómo se deben mencionar antes del primer trabajo del día, cuando hay trabajo de rutina, por ejemplo, también cómo se debe hacer la discusión, si se presentan o no se presentan riesgos, si la gente informa o no alguna condición inadecuada para que el supervisor, el jefe, el director tomen decisiones sobre la realización o no de dichos trabajos. Y siempre que haya, por ejemplo, un trabajo que sea muy complejo o muy peligroso, o que no se pueda esperar que el empleado reconozca y evite los peligros, se debe generar un debate amplio sobre las consecuencias y sobre los mecanismos en los cuales se está mitigando dicho riesgo. Pero también contamos en controles administrativos las inspecciones. Nosotros podemos inspeccionar todas las condiciones que estén relacionadas dentro de la instalación.
desde las subestaciones, pasando por los cableados de acometidas, cableados principales, los ductos y las canalizaciones, los tableros generales de distribución, los tomacorrientes, las máquinas y equipos, los sistemas de emergencia, los sistemas de respaldo, la instalación eléctrica temporal, los sistemas de puesta a tierra, los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y todos los conceptos de iluminación. Entonces, todos estos, revisar cada uno de estos elementos, digamos que nosotros hacemos en la charla de mantenimiento eléctrico, enseñamos cómo se le hace mantenimiento a una subestación, qué más condiciones se le deben tener en cuenta en el mantenimiento, cómo se revisa el cableado, cada cuánto se revisa, qué técnicas hay para la revisión del cableado, cuáles son las pruebas, los ensayos y cómo es el análisis de resultados, cómo se le hace mantenimiento a los ductos y a las canalizaciones, cómo se hace recepción y mantenimiento de los tableros generales, de los tableros de distribución, cómo se evalúa el funcionamiento de los tomacorrientes, de las máquinas, cómo se hace periódicamente la revisión del sistema de emergencia y de los sistemas de respaldo. Todos estos elementos se verifican a la hora de hacer una inspección eléctrica y tienen unas frecuencias que se vinculan a ese programa de manejo de riesgo eléctrico. Entonces, como les decía, pues la idea aquí, en esta charla de hoy, era que aprendiéramos un poco frente a los diferentes controles que se pueden generar con esta jerarquía en diferentes actividades del día a día que nos generen un riesgo eléctrico. ¿Sí? Aquí tratamos de ver diferentes elementos que nos pueden servir para sustituir, para reemplazar, para controlar, para mitigar, para minimizar los riesgos eléctricos de una instalación. Y ya que al final, pues obviamente les voy a dar esta noticia para que veamos que a veces hay condiciones de riesgo eléctrico en situaciones en las que muchas veces ni siquiera pensamos que se pueda presentar. Ay, esto era un video, pero espérame a ver por qué se pegó fue la imagen y no se pegó el video. Entonces, déjenme un momentico aquí. Les abro el video y les comparto ese video porque quedó el que no era. A ver, aquí. Un segundito. Voy a abrirlo acá un momento. A ver, por aquí un momento preciso. Entonces, a ver, videos. A ver si... Un segundo. Ay, me deja verlo. No sé por qué está... No, no sé por qué no me está... Bueno, esperan a ver por qué... No, bueno, bueno, no lo puedo aquí mostrarles el tipo de la cáquera, pero
este tema era de una persona que, aquí están viendo, sí, una persona que llega y cae dentro de una caja de este tipo, ¿sí? Es una caja de paso, la caja estaba sin tapa, la persona cae aquí y estaba llena de agua porque estaba lloviendo. Este cable, después ya de alguna condición, ha perdido aislamiento porque ha caído algún elemento, como estaba sin tapa, muy seguramente cayó alguna piedra o algún movimiento ha hecho que estos bordes rompan el aislamiento, entonces quedan juntándose, queda este elemento al perderse, queda energizada como tal esta área, y es el mismo efecto que pasa en la bañera cuando cae la grabadora o cuando cae el secador de pelo que muestran en las películas. Eso que ven ahí, pues presentó el riesgo y la persona cayó ahí. Obviamente, al intentar salir, pues lo que hace es terminar de cerrar el circuito y pues toda la energía que estaba en este momento circulando alrededor de esta zona, pues queda pasando a través del cuerpo a tierra con la persona cuando pone las manos en el borde del agujero. Entonces, esto era para presentar que una condición de riesgo se puede presentar en elementos tan sencillos y tan simples que solo pueden verse de pronto en una condición extrema de lluvia, ¿sí? Esto, por ejemplo, si ustedes van a una inspección, muy seguramente digan, ah, pues ahí se ve el conductor, pero como el conductor está aislado no pasa nada. Claro, la condición de riesgo se incrementa, o sea, la probabilidad del riesgo cuando esto llueve es mucho más alta y es cuando hay que evaluarlo de una manera más crítica. Bueno, entonces eso pues básicamente era lo que queríamos contarles en esta charla así de forma general de las diferentes herramientas que se pueden utilizar, los mecanismos de control para todas las condiciones de riesgo eléctrico que podemos encontrar en las diferentes instalaciones. Así que no sé si alguien tenga alguna pregunta de los temas que estuvimos revisando, pues en este momento dejamos abierto para que a través del chat nos hagan las diferentes preguntas y que nos las puedan compartir. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Y si el ingeniero Reinel Franco tiene una pregunta y es, ¿qué normas o guías deben utilizarse para calcular los niveles de riesgo? Esa es muy buena. No, no existen normas específicas para el cálculo de niveles de riesgo, ¿sí? O sea, existen diferentes metodologías que se han adaptado en condiciones de evaluación de riesgo. Incluso pues aquí en Colombia hay una NTC para evaluación del riesgo, pero, pues nos da como diferentes ejemplos de cómo se debe hacer esa cuantificación. Pero en últimas, quienes ponen, por ejemplo, la gravedad de las consecuencias, pues es cada una de las empresas, porque lo que les decía, se adapta, o sea, lo que existe como tal en esa guía es la forma en la que se debe hacer esa continua evaluación del riesgo, pero no se puede determinar específicamente que si la consecuencia es más o menos grave, porque eso depende de cada quien hace su evaluación. Tiene cierta subjetividad dentro dentro de la aplicación. Sí, esa es como la forma en la que se revisa esa norma. Esa NTC es la NTC 5254, que se llama, aquí voy a ver si las puedo compartir un momentico, en la que se basaba todo el tema de gestión del riesgo, ¿sí? Y lo que busca es que dar como esa guía para las empresas, pues aplicar, digamos, toda la forma de las decisiones, actividades, operaciones, eh, digamos, para utilizarla en su conveniencia. Entonces, digamos que si uno quisiera utilizar una guía, puede utilizar esta, que es la NTC 5254, y ahí puede ver diferentes elementos que le pueden ayudar a cómo establecer todo el contexto en la identificación de los riesgos y en el análisis de los riesgos para más adelante poder evaluarlos de forma adecuada. Sería como la guía que uno podría encontrar a nivel Colombia, digamos, dentro de esa guía de por sí es una adaptación normativa de la ANSI 4360.
que también establece condiciones de riesgo. Hay una CS también de evaluación del riesgo, que también pueden ser tenidas en cuenta para cuando pues de pronto se quieran tener algunas otras metodologías que algunos dan, digamos unos métodos que pueden ser más numéricos. Por ejemplo, hacen sumatorias y hacen, por ejemplo, dicen, no sé, una muerte, voy a inventarme algo, la muerte da calificación de 1000 puntos, un accidente da calificación de 500 puntos, una desmembración da una condición de 50 puntos. Una pérdida de conciencia da 10 puntos y una incapacidad de 3 días da 1 punto. ¿Sí? Con base en eso se suman las que más puntos den y son las que más se tienen en cuenta. Es más o menos como la forma que utilizan algunas guías y eso depende pues cuáles quiera uno utilizar pues, según las necesidades de cada organización. Muchas gracias, ingeniero. Y el mismo ingeniero Reiner Franco también pregunta que si es posible que se comparta la presentación. Creo que sí, creo que estas quedan, creo que les comparten, no sé si les comparten el link de estas charlas, ahí si tú me corriges. Sí, ingeniero, se puede compartir la grabación de la conferencia. Ujú. Y el ingeniero Reiner Franco nos dice, interesante este tema, que parece sencillo, pero es muy relevante. Gracias por la presentación al ingeniero Castañeda. Y el ingeniero Jorge Orlando pregunta, ¿qué personas desafían más los riesgos? ¿Los más experimentados o los más novatos? Hay nosotros hacemos una parte, una presentación con una estadística que nos enviaron, bueno, hay dos estadísticas que estamos utilizando recientemente bueno, soy un poquito exagerado al decir recientemente porque son más o menos del año 2018 ya prácticamente 5 años, no se ha actualizado, estamos esperando ya más o menos hace 2 años, terminaron la última que era para operadores de red, donde nos mandaban pues como la tasa de accidentabilidad y las estadísticas frente a las ocupaciones. Generalmente en el tema de los accidentes más complejos se han presentado en dos sectores, en el sector de los electricistas y en el sector de la construcción. Y yo pensaría que ahí van las dos vertientes. El sector de la construcción es el sector tal vez del desconocimiento y el sector de los electricistas es el sector del conocimiento. Podríamos por ahí poner como esa teoría. Porque los electricistas generalmente cuando trabajamos a veces confiamos un poco más en nuestro conocimiento y entendemos que la electricidad podemos subvalorarla un poco porque ya entendemos que si bien las consecuencias son complejas, pues podemos manejarla. Incluso yo tengo compañeros que en algunos casos dicen que ya están acostumbrados a que los coja la corriente, ¿sí? Y pues obviamente es una condición que no debería uno ponerla por antemano. Uno debería decir, no, es que no me tiene que coger en ningún caso, ¿sí? Ni trabajo en agua, digamos, trabajo en caliente, porque no debería ser. Obviamente por ahorrar tiempo, se dice que se hacen las cosas con más cuidadito para poderlas hacer en caliente. Entonces ahí vendría una muy buena charla frente a quienes ponen más en riesgo las condiciones y aquel que está más experimentado o aquel que las desconoce. Porque, por ejemplo, en el sector de la construcción, muchos de los que se someten a accidentes eléctricos están relacionados con gente que desconoce ese problema y pasan andamios por zonas donde hay líneas energizadas, suben escaleras, se conectan de puntos de forma pues mal conectada porque pues piensan que así lo han visto en otros lados y así se puede seguir haciendo. Entonces nosotros hemos visto conexiones, por ejemplo, con un gancho de ropa. Entonces conectan el cable a un gancho de ropa y lo conectan de las dos líneas que vienen por la parte alta y de ahí bajan los conectores y pues obviamente pueden subir más adelante una descarga. Entonces, digamos que el campo, la pregunta es muy buena, tal vez lo que no sea tan buena es la respuesta,
pero lo que sí es cierto es que en los dos casos se ha visto que la probabilidad existe. Que que no el hecho de conocer a veces las consecuencias nos hace más precavidos, al contrario, puede que también nos haga perder esa prevención, pero yo pensaría que sí, conociéndola mejor y siguiendo haciendo este proceso de formación, muy seguramente se logra hacer es más bien la conciencia, más allá de tener el conocimiento, es tener la plena conciencia de que lo que se hace en algún momento, una corriente, por baja que sea, puede generarnos un problema más adelante. Incluso hay estudios de arritmias en el corazón que se han presentado posteriores a descargas eléctricas bajas. Entonces, digamos que a quien lo haya cogido la corriente, dicen ya es sujeto a una arritmia que pueden ser muy pequeñitas, que se pueden identificar como pequeños soplos o como pequeñas discordancias del ritmo cardíaco. Entonces, a veces eso uno no lo nota a los 30 años, a los 35, tal vez a los 40 o a los 45, pero son cosas que no sabemos si a los 60, 70 u 80 años ya le puedan presentar a uno un problema adicional a los que se pueden tener por el deterioro normal del cuerpo. Entonces yo creo que es una condición de conciencia y que si pues todos somos conscientes de que el trabajo que hagamos lo hagamos en lo más aislados posibles de la energía y de ser preferible sin energía, pues muchísimo mejor, así se pierda un poquito de tiempo. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. El ingeniero Jorge Orlando agradece y dice que excelente. ¿Alguna otra pregunta que tenga algún ingeniero? Ah, ¿verdad que faltaban? Sí, sí, sí. Sí. No, ingeniero, no hay más preguntas. Entonces, con esto damos por terminada la conferencia, agradeciendo a todos los asistentes el día de hoy y al ingeniero Fernando Castañeda. Eh, no sin antes mencionarles e invitarlos nuevamente, están nuevamente cordialmente invitados a la Feria Laboral el 28 y 29 de junio. El 28 en la agenda académica virtual y el 29 en nuestra sede de ASIEM. Listo, entonces a todos muchísimas gracias por su atención y esperamos encontrarnos en alguna próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego para todos, excelente día.